Dice el verso 14 de 2 Corintios capítulo 2. Siempre dando honra y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora vamos al Salmo capítulo número 84. Gloria al Señor. Verso número 5 al 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Amén. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas a través de esta su palabra, que es bendita. Puede tomar su lugar sin dejar de alabar a Dios. Vamos a mirar la palabra de Dios tomando como referencia estos dos pasajes para hablar acerca de tres pasos, tres nada más de muchos, tres pasos que llevan al fracaso espiritual. Tres pasos que llevan al fracaso espiritual. Al hablar de fracaso, sin lugar a duda, está hablando de caída. Gloria al nombre de Cristo para siempre. O ruina de algo con estrépito. Dios no nos ha llamado a ninguno de nosotros, los aquí presentes y quienes no están presentes, no nos ha llamado para que fracasemos en los caminos del Señor. Fracasados estábamos antes de conocer al Señor. De ahí que vivíamos sin Dios y sin esperanza. Pero Él nos trae a sus caminos con el propósito de que perseveremos en la fe. Obvio, ha sido agarrado de la mano del Señor, porque el camino del Señor no es nada fácil. De eso debemos estar claros. Esto es duro. Pero si estamos agarrados de la mano del Señor, somos cobijados automáticamente con la promesa que Cristo dijo: el que está en mis manos, de ahí nadie le puede arrebatar. Es decir, estar en las manos del Señor es sinónimo de victoria. Pero el que se suelta de ahí, ya sea porque se considera muy experto en la vida espiritual, muy maduro, y ya dice, en verdad, yo ya no necesito tanta dependencia del Señor. Independientemente del grado de madurez que él diga tener o el conocimiento que piense tener, esa persona fracasa. Porque soltarnos de la mano de Dios implica
no tener en cuenta a Dios. Así de sencillo. Entonces, si no se tiene en cuenta a Dios, obvio que se va a fracasar. No porque sea la voluntad de Dios, sino porque nosotros nos soltamos. De hecho, cuando usted mira la palabra, se da cuenta de que Dios, en sí, Dios no es el que se aleja del hombre. Es el hombre que se aleja de Dios. Dios siempre permanece en su lugar, esperando a que el hombre se acerque. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Por eso el apóstol Pablo dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Ahí esperando a ese creyente, a ese hijo, que vuelva. Algo así como cuando usted lee la historia del hijo pródigo. Usted encuentra que el padre no se fue del lugar. El padre siempre estuvo en su lugar. El que se alejó fue el hijo pródigo. Pero cuando el hijo volvió en sí y se dio cuenta que era una locura haberse alejado del hogar, él vino y volvió. Y venía tan avergonzado que ya no se consideraba digno de que fuese una vez más recibido como hijo. Al punto de que reconoció que un siervo tenía más valor y estaba en una mejor posición que él, que era hijo. Desafortunadamente, muchas veces uno comprende el lugar en que Dios le tiene cuando ha fracasado. Y no quiere Dios esto. Dios quiere que usted y yo siempre seamos conscientes que con Él estaremos mejor que sin Él. Gloria a Dios. Y por eso el apóstol Pablo, volviendo acá a donde iniciamos, da gracias a Dios. O sea, hay que dar gracias a Dios porque Él nos ha mantenido en pie. Y no solamente nos ha mantenido, nos ha sostenido en pie, sino que Él nos lleva siempre en triunfo. Es decir, la razón por la cual perseveramos. Triunfo hace alusión a que hemos tenido guerras, pero hemos vencido. Y el apóstol Pablo dice, si han habido luchas, si han habido dificultades, pero gracias a Dios, Él nos lleva en triunfo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nunca nos hemos soltado de la mano del Señor. Y Él ha sido la razón de nuestra victoria. Por eso dice, por medio de nosotros, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, a su nombre gloria. Porque no podemos dejar a Jesús ni un solo minuto al lado nuestro. Siempre hay que seguir las pisadas del Maestro. Y viene a mi mente la anécdota de alguien que tuvo una experiencia con el Señor, en la cual Dios le permitía ver, el Señor siempre le permitía ver dos huellas, las de él, el Señor, y las de el creyente o la creyente. Y qué bonito es que uno sepa que uno pisó aquí y el Señor también pisó ahí. Es decir, el Señor es mi guía. Él me va guiando en todo momento. Y él caminaba y veía siempre las dos huellas. Y voy con el Señor. No me he salido de su voluntad. Pero de pronto, dice la anécdota que
llegó un momento en el cual ese creyente o esa creyente miró hacia atrás y solo vio una huella. Y esa huella lo puso a pensar, a reflexionar en el pasado. Y se acordó que en ese momento, en un momento de su vida, él había pasado por una prueba muy dura, pero muy dura, hermano. Y como es normal en nosotros los hombres, ese hombre inmediatamente le reclamó al Señor. Y le dice, Señor, ¿por qué en el momento que yo más lo necesité, usted me dejó solo? Han habido momentos en los cuales usted ha orado y aparentemente para usted el cielo se hace de bronce. No hay respuesta, no hay consuelo, no hay motivación, no encuentra una mano amiga. Y aunque ha llorado, aunque ha vigilado, aunque ha ayunado, aparentemente no ha pasado nada y usted ha dicho, Dios a mí no me oye. Así que ese creyente le reclamó al Señor porque el Señor lo había dejado solo en el momento más difícil de su vida. Y el Señor, que es tan misericordioso, tan bueno con nosotros, no le regañó, sino que le dice, te equivocas una vez más, hijo mío. Porque en ese momento difícil de tu vida en el cual tú creíste que yo te había dejado solo, no te dejé solo. Porque esa huella que tú estás viendo, que viste ahí, no eran tus huellas. Esas huellas eran las mías. Porque en ese momento difícil de la vida, tú no podrías pasar solo. Entonces yo te alcé en mis brazos y te pasé. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Esa es la bendición que tiene la persona que no se suelta del Señor en ningún momento. El Señor, cuando ve que viene el momento adverso en el cual realmente ese hijo fiel, ese hijo que le ama, puede fracasar, pero no quiere. Porque hay muchas circunstancias en la vida en las cuales, si no es por la ayuda de Dios, fracasamos. Pero cuando yo no quiero fracasar, levanto mis manos al cielo. Le digo, Dios, ayúdame, porque tú eres el Todopoderoso. Yo no tengo fuerzas. Yo no sé qué hacer. No sé qué camino tomar. Pero tú eres mi guía. Tú conoces mi presente, conoces mi pasado y conoces mi futuro. Entonces, cuando Dios ve que ese creyente no quiere fracasar, pero está pasando por un momento de riesgo, de peligro, el Señor lo toma y lo pasa por ese momento, ya que el Señor, dice la Escritura, que Él conoce nuestra debilidad, porque Él también, mientras estuvo en esta tierra, fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, venció, triunfó. Y la voluntad de Él es que nosotros también triunfemos. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Por eso se cumple ahí el Salmo 84:5. ¿Sabe que el apóstol en Timoteo, en Corintios, da gracias a Dios porque reconoce que es Dios que nos lleva en triunfo en Cristo? Da la victoria. Y ahora en el Salmo 84:5
El salmista dice, bienaventurado el hombre o la mujer que tiene en ti sus fuerzas. Esto es, reconoce que sus fuerzas proceden de Dios, no de él. Reconoce que él sin Dios está en derrota, no puede vencer. Pero como Dios está en él y él está con Dios, eso le da garantía de victoria, porque todo lo podemos siempre en Cristo que nos fortalece. ¿Sí ven? Eso nos da gozo, saber que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestra ayuda. Por eso dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. Es decir, en esa persona no hay lugar para maquinar o pensar en medio de las dificultades en poner su mirada en un hombre o en una institución. Su corazón siempre está inclinado a la voluntad de Dios, a la obediencia a Dios. Bendito el nombre de Cristo. ¿Sabe que lo que es por la gracia del Señor y que no puede quebrantar esta palabra? Porque al quebrantar la palabra, entonces pierde la bendición de la ayuda que solo le puede dar Dios. Porque Dios no quiere que ninguno de nosotros fracasemos. Él quiere que lleguemos a la meta final, que es el cielo. Esa persona que confía en Dios en todo tiempo, mire, atravesando el valle de lágrimas. Eso habla del proceso, el desierto, el tiempo de prueba, de aflicción. Pero Dios lo cambia. Mire, Dios cambia ese momento difícil en una bendición. Mire, lo cambia en fuente. La fuente habla de la bendición. Cuando la lluvia llena los estanques, es una persona que no fracasa, sino que al contrario siempre va de mal o de menos a más. Por eso dice, irán de poder en poder. Cada victoria que Dios le da en esta tierra, reconoce el hombre que ha sido Dios, bendito el nombre de Cristo para siempre, y que un día va a estar cara a cara con su Señor, y ahí podrá decir, gracias Dios por haberme ayudado en esos momentos de aflicción, de dificultad. A su nombre gloria, y por eso estamos aquí. Entonces, hermanos, con toda esta bendición que tenemos, ¿por qué algunos fracasan? ¿Por qué no se hace realidad esa victoria en nosotros o en muchos creyentes que uno ve fracasados? Perseveran 6 meses, un mes, un año, y luego le dan la espalda al Señor. Gloria al nombre de Cristo. Pues déjeme decirle que eso tiene una razón del fracaso. Y la primera razón o el primer paso por el cual muchos viven fracasados es por el descuido y falta de amor por la palabra de Dios. Descuido y falta de amor por la palabra de Dios. Mire, cuando usted ama la palabra, cuando usted escudriña la palabra, usted va a encontrar un sinnúmero de promesas que le van a fortalecer en su fe. Adicionalmente, va a encontrar un sinnúmero de testimonios de hombres y mujeres que han vivido momentos duros, pero no han fracasado. De tal manera que usted va a decir, hombre, si él pudo, yo también.
Porque esos personajes que están registrados en la Biblia no eran superhombres. De hecho, Santiago pone de ejemplo a Elías, en los profetas de fuego. Dice, Elías era hombre, mire, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías también sufrió o vivió el desánimo. Elías también tuvo quizás tentaciones de índole moral. Elías también se enfermó. Elías también padeció necesidades. Pero usted siempre lo ve. Bendito el nombre de Cristo, confiando en Dios. Y siempre ve a Dios obrando a favor de él. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a confiar en él en todo tiempo. Entonces, no podemos perder el amor por la palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 119, 140. Gloria a Dios. Dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Cuando hablamos de que la palabra es pura, está diciendo es una palabra en la cual podemos confiar. No tiene errores. Lo que ella dice es la verdad. Por eso no debemos aborrecerla. Al contrario, debemos amarla, ya que si ella nos censura es porque estamos mal y el propósito es que nos corrijamos para que lleguemos a Dios. Cuando chocamos con la palabra, no es para que empecemos a censurar y decir, esto es que no me gusta. Bendito el nombre de Cristo. No, hermano, es que ella tiene un propósito y es, bendito el nombre de Cristo, pulirnos, arreglarnos para que no haya ningún obstáculo que nos impida entrar al reino de los cielos. Por eso hay que amarla. Hay que amarla en el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. La Biblia, la palabra, es el mejor manual que Dios ha dejado para que el hombre pueda triunfar en esta vida. Gloria al nombre de Cristo. Quien la hace a un lado, quien no la tiene en cuenta, difícilmente podrá triunfar. Cuando vamos al libro de Proverbios, gloria a Cristo, capítulo 1, por ejemplo, dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Un propósito, ¿cuál es de estos proverbios de la palabra? Entender sabiduría. Gloria a Dios. Doctrina. Para conocer razones prudentes. Una persona que se llena de la palabra de Dios difícilmente es engañado por el hombre. No va a confiar en el argumento humano. De hecho, ya la palabra le enseña que es maldito el que confía en el hombre. Uno respeta al hombre, pero no puede confiar en el hombre. Mire, para recibir el consejo de prudencia.
Esta palabra, este libro nos enseña cómo conducirnos y que nos vaya bien. Pero si yo no recibe el consejo prudente de la palabra, va a hacer lo que su corazón le dice, ignorando que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Adicionalmente, es perverso. Por consiguiente, no podemos hacer lo que el corazón nos dice. Tenemos que, cada vez que nuestro corazón nos impulsa a hacer esto o aquello, llevar ese pensamiento a la palabra. Si está alineado con la palabra o no está. Gloria a Dios. Hay que recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Mire, la palabra da sagacidad a los simples. El simple es una persona que todo lo cree. Que es llevado de aquí para allá y de allá para acá. Pero el que tiene la palabra dice, yo no como entero. Yo no creo todo esto. Yo no me guío por lo que dicen en Face. Yo me guío por lo que dice mi Señor aquí en la palabra. A su nombre, gloria. Mire, ella da sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Porque el joven tiende a ser terco, necio. La necedad está ligada al corazón del muchacho, dice la palabra. Pero el que abre su corazón y permite que la palabra entre, entonces esa persona se vuelve inteligente, sabio. Y no va a ser títere del diablo porque es guiado por Dios. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Mire, el sabio la oye, oirá el sabio. Muchas veces predicando he dicho que esto, el evangelio, es para gente sabia, para gente entendida. Los de afuera no lo ven así. Nosotros sabemos que sí es así. Oirá el sabio. Mire, y aumentará el saber, porque en Dios uno siempre va aumentando, va aprendiendo más. Pero sin Dios va el hombre en retroceso. Dijo alguien, como la cola de los caballos. Mire, y el entendido adquirirá consejo. Qué bonita es la palabra de Dios. Por eso la importancia de escudriñarla. Jesús lo dijo, escudriñar la escritura. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Entonces, además de ser una orden divina, cuando Cristo dice escudriñar la escritura, vemos que esta palabra, estamos hablando del amor a ella por los beneficios que ella trae, es una llama devoradora. Gloria al nombre de Cristo. ¿A quién devora? Al que contiende con ella. Al que no la aplica. En este aspecto, para el que no la aplica, en vez de ser una bendición, la misma se constituye en su juicio. De hecho, el Señor Jesús, hablando de la palabra, dijo que el que oye esta palabra y no la guarda, Él no le juzga. Dice, la palabra le juzgará en el día postrero. ¿Y ve?
lo que es esta palabra? Cuando vamos a Jeremías capítulo número 5, gloria a Dios. Jeremías capítulo 5. El verso número 14. Gloria al Cristo victorioso. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, es decir, hablaron cosas que no debían decir. Dice, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca, le habla a Jeremías, por fuego. Gloria al nombre de Cristo. Y a este pueblo por leña, y mire el efecto que producirá en ellos, y los consumirá, los destruirá. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Entonces, podemos ver que solo quienes la escudriñan, en este caso, Jeremías la conocía porque Dios se la reveló. Y dicho de paso, es importante que cuando usted se sienta a leer, al menos por un segundo le pida a Dios que le dé discernimiento, sabiduría para entender eso que va a leer. Porque la gente que mantiene una buena cultura de lectura de la palabra de Dios puede vencer cualquier argumento de quienes se dicen ser sabios en este mundo según los hombres. Gloria al nombre de Cristo. Y esa persona que ama la palabra, la escudriña, es una persona invencible frente a los ataques del enemigo. Y el adversario, quien quiera sea, tendrá que taparse la boca porque no tendrá un argumento sólido contra ese hombre o esa mujer que está lleno de la palabra de Dios. Y por eso Dios le habla a su profeta. Si usted mira los versos anteriores a este que hemos leído, en el verso 11, gloria al nombre de Cristo, Jeremías 5:11 dice, porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Están dudando de lo que Dios está diciendo en la palabra de Dios. Y es más, le están atribuyendo sus desgracias, podemos decir, a la naturaleza. Usted ve cómo está actualmente el país. Hay crisis en el agua, pero no dicen las autoridades, es por causa de nuestro pecado, que Dios nos está castigando o está llamando la atención. No, están diciendo esto es algo natural y están luchando en su fuerza. Pero si ellos se volvieran a Dios, oraran, se humillaran, yo le garantizo que Dios convertiría esos estanques, bendito el nombre de Dios, que están secos, en manantiales de agua, bendito el nombre de Cristo. Y no careceríamos de ninguna crisis, porque Dios tiene control sobre la naturaleza. Pero el hombre no, ve las cosas que están malas y no vuelve a Dios. Y Dios escuchó aquí al pueblo que se había vuelto en pos de él y está negando la palabra porque dice, no es verdad que el juicio viene porque hicimos esto o aquello. Y Dios por eso le dice, esa palabra voy a ponerla en tu boca y para ellos va a ser fuego.
¿Y sabe qué me da a entender esto aquí? También me da a entender esta palabra de que el juicio Dios lo envía, pero sobre el incrédulo, sobre el que no obedece, pero el que le ama, el que le honra, el que le busca, aunque esté en medio de la adversidad, Dios está con él y Dios le suple a esa persona lo necesario. Por eso quienes tenemos al Señor no debemos vivir preocupados por la crisis que se está viviendo. Quizás usted no va a tener abundancia. Es como cuando les hablé de los principios básicos de administración financiera. Yo no le garanticé a usted que va a hacerse rico, pero sí usted puede vivir con lo necesario porque ha sabido dar un uso adecuado a lo que Dios ha puesto en sus manos. Entonces, viene el mal. A través del profeta, Dios da la palabra y dice, esta palabra los consumirá, será fuego para ellos y ellos serán leña, es decir, va a arder el fuego en ellos. Pero mi siervo, mi hijo, que ha confiado en mí, estará tranquilo. A su nombre, gloria. Y una evidencia de esto es cuando Dios envió el juicio a través del profeta Elías sobre Israel de los 3 años y medio de sequía. Dios le dijo a su profeta, vaya y escóndase en el arroyo de Querí. Y usted encuentra que mientras el pueblo perecía de hambre o de sed, el profeta tenía ahí agua en el arroyo. A su nombre damos gloria y honra, porque Dios siempre tiene provisión para aquellos que le aman, le honran y le buscan. Hay que amar esta palabra. Y ese amor nos lleva a vivirla, a creerla. Gloria al nombre del Señor. Y a estar conectado en comunión con ese Dios en medio de la adversidad diciendo, Jehová, tú eres mi Dios. Por consiguiente, estoy en tus manos y ahí estoy seguro. No pereceré. Porque tú te constituyes para mí en un refugio. Esa palabra es como un martillo devastador. Solo ella puede quebrantar ese corazón que ha sido endurecido. Mire, el pecado hace que el corazón se vuelva de piedra, duro. Y es por eso que Dios, hablando a su pueblo, cuando fue llevado cautivo, antes de retornar, dice que les daría un nuevo corazón. Les quitaría el corazón de piedra y entonces pondría en ellos un corazón de carne, que es el que nos lleva a someternos a la palabra, es el que nos lleva a ser sensibles a la voz de Dios y aceptarla sabiendo que es por nuestro bienestar. Hay que tener claro siempre que la gente no se convierte o se vuelve a Dios por nuestros argumentos, por nuestras estrategias, por nuestros métodos. La gente se convierte es por el efecto que la palabra de Dios produce en ellos. Por consiguiente, nosotros, antes de contender con alguien, démosle la palabra. La palabra dice, la palabra dice. Y una buena estrategia, podemos decirlo, es usted no decir la palabra dice, sino solamente usted decir la palabra. El que no la conoce no sabe que le está diciendo la palabra, pero sí esa palabra que usted está dando es la de Dios, bendito el nombre de Cristo, y esa palabra va a quebrantar el corazón. Mire lo que dice, por ejemplo, Jeremías 23, 29. Bendito el nombre de Cristo. Dice Jeremías 23, 29. Leamos desde el 28. Me gusta el 28 porque tristemente hay muchas personas
que viven guiados por sueños y por profecías de hombre, pero no llevan esa profecía ni ese sueño a la palabra de Dios. Y Dios dice aquí, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Porque hay palabra que es falsa. Y Dios dice, cuente, diga mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué tiene que ver? Nada. Pero aquí Dios dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Sí ve ese efecto tan poderoso de la palabra? Quebranta lo duro. Y aunque la persona aparentemente ponga un rostro como pedernal, pero usted ahí con la palabra le va dando, y llega el momento en que ese corazón de piedra es doblegado en el nombre de Jesús. Y si la gente sigue resistiendo a la palabra, Dios permite situaciones difíciles en su vida que lo lleven a reconocer que Dios es el Todopoderoso, que Dios es el grande, que Dios tiene la razón. Por consiguiente, una persona que quiere triunfar en la vida no desconoce la palabra. Al contrario, la ama, la escudriña y la aplica a su vida. Porque la palabra es una fuerza que da vida. No importa qué mal vea usted la persona. A veces uno dice, ya Julano Sutano no tiene arreglo. Tranquilo. La palabra tiene el poder para arreglar. La palabra tiene el poder de transformar. La palabra tiene el poder de vivificar. Y Dios en cierta ocasión le permitió al profeta ver el estado del pueblo. Vamos a Ezequiel capítulo 37, verso número 3. Gloria a Dios. Ezequiel 37, 3. Dios le permite al profeta ver el estado de su pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Cuál era el estado del pueblo? Huesos secos. Porque eso hace el pecado. Consume al ser humano. Lo destruye. Dios pone al profeta frente a un valle de huesos y le hace esta pregunta, hermano: ¿vivirán? Y el profeta no pudo responder la pregunta. Y por eso le dice: Señor Jehová, tú lo sabes. Lo que usted y yo no entendemos, Dios lo entiende. Dios lo sabe. A su nombre, gloria. Y cuando él da esta respuesta, Dios le da una comisión. Le dijo entonces: profetiza sobre estos huesos. Y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Porque por estar oyendo palabra de hombres que muchos están secos hoy día. Por estar oyendo palabra de hombres muchos están raquíticos. Por estar oyendo palabra de hombres muchos no crecen. Por estar oyendo palabra de hombres muchos están derrotados.
Pero qué bueno cuando alguien se dispone a oír la palabra de Dios, así le duela, pero si es palabra de Dios la recibe. Jeremías oyó la voz, Ezequiel oyó la voz de Dios. De que hablara a esos huesos. Y Dios pone la palabra necesaria. Y les dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Gloria a Dios. Qué bueno saber que tenemos un Dios que restaura. Qué bueno saber que tenemos un Dios que da vida y vida en abundancia. A su nombre, gloria. Y todo esto se logra gracias a la palabra verdadera. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Así que sigue diciendo, no solamente van a vivir, sino que pondré tendones sobre vosotros. Crítico el Estado, ¿no? Pero Dios está dispuesto a hacerlo porque para Él no hay nada imposible. Haré subir sobre vosotros carne. Mire. Y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Qué bueno cuando en nosotros vemos que las cosas aparentemente van de mal en peor. No desgastar tiempo tratando nosotros de cambiar, sino ir al Dios del cielo para que el Dios del cielo dé la palabra que da vida a esos huesos secos y esa gente pueda entender y comprender que ha sido Dios que les ha libertado, que ha sido Dios que los ha puesto en pie. Dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y ese ruido, que Dios no tiene un molde para todos los casos. Dios obra de diferentes maneras según sea la circunstancia. Mire, se da la palabra y Dios permite que haya un ruido. Gloria al nombre de Cristo. Pero ese ruido lo oyeron los huesos y los huesos obedecieron. Dice, y se juntaron cada uno con su hueso. Y cuando usted sigue leyendo, se da cuenta que se levantó un gran ejército dispuesto a pelear la batalla de la fe. Lo que muchas veces tú desechas, desprecias, porque según tú o este servidor ya no tiene valor, ya no sirve para nada. Dios lo coge, Dios lo levanta, Dios lo restaura y lo pone para honra y gloria de su nombre como alguien útil y de bendición en su obra. Todo gracias a la palabra, que no solamente vivifica, sino que corta lo que no sirve. Saca lo que no conviene. Y ese es un proceso doloroso, hermano, pero benéfico. Por eso dice ahí en Hebreos, hablando de esta palabra, Hebreos 4, gloria al Señor. 12, porque la palabra de Dios es viva. Esto no es letra muerta. Es una palabra viva. Mire, y es eficaz. Quiere decir que cumple con el propósito para el cual se envía. Mire, y más cortante que toda espada de dos filos. Muchas veces uno quiere gritar cuando están dándola con la palabra. Y uno dice, Dios mío, Señor, me están dando duro.
Pero es la palabra de Dios. Está haciendo una obra. Está escudriñando allá interno. Cosas que el hombre no sabe. Pero Dios las sabe. Y a través de su palabra, Él las saca a luz, las corta, las destruye. Solo para que usted y yo seamos salvos. Mire, es más cortante que toda espada de dos filos. Y la compara con una espada de dos filos. Porque la palabra será para el que está sentado como para el que la está dando acá. De ahí la importancia de uno tener autoridad moral cuando está predicando esta palabra, o si no sale uno más cortado, hermano, que bendito el nombre de Cristo. Va para allá y viene para acá. Mira, y penetra hasta partir el alma. Oye, se mete a lo más interno del ser humano. Parte el alma, el asiento de las emociones. Por eso es que muchas personas mientras se predica, usted los ve que están llorando. Es que le está llegando la palabra allá profundamente. A su nombre damos gloria. Pero esa gente que sabe que es verdad y quiere ser salva, llora porque sabe que ese llanto después se convertirá en gozo y alegría. Penetra hasta que parte el alma. Pero no se queda ahí, también llega al espíritu. No se queda en el espíritu, llega hasta las coyunturas, los tuétanos. Y luego se meten en los pensamientos, diciendo los pensamientos. Óyeme, muchas cosas que usted y yo pensamos, oh, aleluya, y el hombre no lo sabe, pero Dios a través de la palabra la sabe, la revela y le dice, ¿por qué piensas esto o aquello? Si yo ya sé tu pensamiento. A su nombre, gloria. Y uno a veces da la palabra y no sabe por qué llegó, pero Dios sí sabe por qué la dio. Porque Él conoce lo que tú piensas ahora, lo que yo estoy pensando. Dios lo conoce y a través de la palabra dice, esto me sirve, esto no sirve. Así que lo que no sirve, deséchalo para gloria y honra de mi nombre. Y se va más allá a las intenciones del corazón. Ese corazón que es perverso. Ese corazón que maquina el mal. Dios con la palabra lo escudriña a fin de que éste sea arreglado. Dice el verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo. Por eso que cuando usted analiza realmente la palabra, toda conducta humana aquí en la palabra está revelada. Tanto la positiva como la negativa. Y para todo conflicto o situación, usted encuentra un texto en la palabra. Por eso hay que amarla, hermano. Esta palabra es una bendición. Por consiguiente, las personas que fracasan es porque se descuidan. Descuido tiene que ver con dejar de leerla. Descuido tiene que ver con dejar de orar a través de lo cual pedimos la ayuda a Dios para poder vivir como Él quiere que vivamos. Por aquí estamos siempre en lucha, en batalla. Gloria al Señor. Pero qué bueno que siempre acudamos a la palabra. Aunque sea rápidamente, vamos a mirar el segundo paso que lleva al fracaso espiritual. Y es una conducta que no debe estar en nosotros, porque Dios la abomina. Y es el chisme. El chisme. El diccionario define chisme
como persona que tiene información confidencial sobre otra persona y se dedica a revelarla a quienes no tienen por qué conocerlas. Información confidencial que el hermano Prandier me reveló al pastor es confidencial. Ya quedó entre él y el pastor. No debe saberlo alguien más. Que la hermana Jacqueline le dio una información confidencial a la hermana Nidia, quizás porque quiere escuchar su consejo y todo lo demás. Debe quedar entre ellas dos. Ya si es un caso que deba verlo el pastor, pues se puede llamar al pastor para escuchar el consejo del pastor. Pero ¿sabe por qué Dios abomina el chisme? Porque el chisme puede llevar a la destrucción de una persona. El chisme puede llevar a la destrucción de una organización, de una congregación. Y por eso Dios en la ley de una vez lo prohibió. Mire lo que dice en Levíticos capítulo número 19, verso 16. Levíticos 19, 16. Mira, ahí está clarito, mire. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Ahora mire el segundo no. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Ese segundo no es la respuesta del por qué no se debe chismear. Porque el chisme es comparado con un atentado contra alguien, contra una congregación, contra una familia. Óyeme, es una orden divina. No. Es un imperativo. No quiere decir si puedes. Dios dice no. Y por eso pones su firma. Yo, Jehová. Esto no lo vimos el domingo pasado porque nos enfocamos en la parte moral. Pero mire, la palabra es muy hermosa. Es una conducta muy común entre el género humano. Y aparentemente creemos que no es ofensiva. Pero mire qué peligrosa. Es un atentado contra la vida de alguien. Su nombre, gloria. ¿Y cuál es el instrumento usado para ello? La lengua. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos convierta esta lengua a Él. Que la usemos para hablar su palabra, que es así de mayor bendición, antes de usarla para atentar contra mi hermano. El prójimo es mi hermano. ¿Por qué? Si no sabemos usar esta lengua como a Dios le agrada, podemos llegar al fracaso. Con ella podemos construir o destruir. Con ella podemos hacer bien o producir mal. Mire lo que dice Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra,
este es varón perfecto. Es decir, una persona que tenga dominio sobre su lengua. Dios lo llama perfecto porque siempre sus palabras son medicina. Y dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es decir, lo más difícil de uno controlar es la lengua. Y muchas veces cuando sale la palabra que no debe salir, nos ponemos la mano en la boca, pero ya salió. Ya no hay nada que hacer. Pero tenemos un Dios que tiene poder para ayudarnos. Su nombre es gloria. Si le pedimos, Él nos va a ayudar. Proverbios 6:19. Gloria al Señor. Leamos Proverbios 6:19. Mira, ahí está, en esas conductas que Dios abomina. Dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Sembrar discordia es ser chismoso. La discordia se siembra con la lengua. Cuando estoy hablando de Julano, de Sutano, cosas que no debiera hablar. Vuelvo y repito lo que siempre he dicho. Nosotros estamos autorizados solo a orar por el hermano. No a estar escarneciendo de él. Esta es otra forma de chismosear, escarnecer del hermano. A su nombre, gloria. Proverbios 16, 27 y 28. Gloria a Cristo. Proverbios 16, 27. El hombre perverso. Mire, el chismoso es comparado con un perverso. Cava en busca del mal. Cavar aquí es indagar. A ver, ¿qué ha hecho Jason? No positivo, porque el perverso se olvida de que las personas tenemos cualidades positivas. El perverso no mira las cualidades de Jacqueline, ni de Nidia, ni de Carmen. No, no le interesa eso. Le interesa lo negativo, lo malo. Para dañar la imagen de esa persona. Gloria al nombre de Cristo. Cava en busca del mal, no para orar, sino para juzgar. Dice, y en sus labios hay como llama de fuego. Y se atreve a decir, ese no va al cielo. ¿Quién es usted para decir quién va y quién no va al cielo? Eso le pertenece al Señor. A su nombre, gloria. Nosotros solo debemos orar. Gloria al nombre de Cristo. No juzgar. Verso 28. El hombre perverso levanta contienda. Mire, y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Quiere usted contar con buenos amigos? No sea chismoso. No esté revelando los secretos a quien no es debido. Ayude, aconseje. Ocúpese en las cosas de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5:13. Ahí habló acerca de las mujeres viudas. Pero tristemente es una
práctica, conducta, no solo de la mujer viuda, sino de cualquier creyente que no ha aprendido a domar su lengua. Y también aprenden a ser ociosas y ociosos. Oye, eso me da a entender que el chismoso es alguien que no tiene que hacer. No hay tiempo para orar, pero sí hay tiempo para ir a la casa del vecino a hablar del prójimo. No hay tiempo para leer la palabra, escudriñarla, pero sí hay tiempo para andar donde el vecino o la vecina hablando lo que no conviene. Mire, y también aprenden a ser ociosas u ociosos andando de casa en casa. Qué feo una persona que anda de casa en casa, a menos que ande evangelizando, ¿no? Y dice Dios, no solamente ociosos, sino también chismosos. Estoy hablando en un término general, ¿no? Por eso cambio ociosa por ociosos. Ahí incluye hombres y mujeres. Y entremetidos. Hay cosas que a uno no le interesan. ¿Para qué mete su lengua? Gloria al nombre de Cristo. Si se entremetieran, hermana Nidia, con el propósito de ayudar, hasta, bueno, bienvenido, porque va a ayudar. Gloria a Dios. ¿Quieres saber si tengo necesidad económica? No para suplirla, sino para decir, mire, así, así. Gloria a Dios. Dice, entremetidos, hablando lo que no debieran. No tiene más que hacer. Llénese de la palabra y hable la palabra, que ella edifica, ella bendice, ella levanta, ella restaura su nombre gloria. Y así podrá mantenerse, hermano. Pero si no le da lugar a la palabra de Dios y anda de chismoso, el próximo fracasado será el tal. Por último, la incredulidad. Mucha gente han fracasado en los caminos de Dios porque aunque conocen la palabra, no la creen. Y la palabra hay que creerla para que pueda surgir efecto en nosotros. No dude de lo que Dios ha hablado. Si Dios ha dicho que no hay justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan, usted debe aferrarse a esa promesa. Yo soy justo, por eso voy a tener lo necesario cada día. A su nombre, gloria y honra, honor y reconocimiento. Mire Hebreos 3:12, ¿qué nos dice? Hebreos 3:12. Mire la exhortación que nos hace el Señor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es decir, la incredulidad lleva al creyente a apartarse de Dios. Porque esa incredulidad le impide ver la gloria de Dios. Ejemplo, cuando usted ora por un milagro de sanidad, debe creer que Dios puede sanarle. Pero si ora dudando, Santiago dice que no recibirá nada. Y Dios se irrita cuando le pedimos algo, pero no creemos que Él lo puede hacer. Por ese motivo Dios tuvo que disciplinar a Zacarías. Y con este pasaje termino. Lucas 1, 19 y 20. Gloria a Dios. San Lucas capítulo 1, versos 19 y 20.
Dios le dio una palabra a Zacarías a través del ángel. Mire, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Zacarías era anciano. La esposa era estéril. Pero habían orado muchas veces por un hijo. Y Dios le dice: tu mujer va a quedar encinta. Y duda. Una promesa. Quizás a usted Dios le dice: le voy a dar un buen trabajo. Y usted duda. Pero es que con tantos profesionales, con tanta gente con influencia, y me lo dice a mí. No, si Dios le dijo, créalo. O le dice: te voy a bendecir. No sé en qué área sea. Si Dios dice: te voy a bendecir, créalo, que usted va a ser bendecido porque Dios lo ha dicho. Aquí le viene el ángel con un mensaje de Dios. Fui enviado de Dios, mire, de Dios, a darte estas buenas nuevas. Pero él no creyó. Verso 20. Y ahora, dice, quedarás mudo. La disciplina. Quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Gloria a Dios que no se retractó del milagro. Le dijo: vas a quedar mudo. No vas a poder compartir el gozo de que vas a ser papá. Vas a ver que la barriguita crecer, mas no vas a decirle a tus vecinos: voy a ser papá. Porque vas a estar mudo durante estos 9 meses. Razón, mire, por cuanto no creíste en mis palabras. ¿Sí ve? La palabra que Dios da hay que creerla. Las cuales se cumplirán a su tiempo. Dios da la palabra y Él tiene un tiempo exacto para que esta palabra se materialice, se cumpla. Y mientras eso se da, usted debe fortalecerse en fe diciendo: gracias Dios porque tú me lo has dicho y sé que lo veré. Yo no sé cuál promesa Dios haya hecho en la palabra que tú la hayas recibido, pero hay que creer que la familia nuestra será salva. Aunque lo vemos perdido cada día más y más, hay que creerlo y confesarlo. Óyeme, hay que creer que vamos a llegar al cielo, aunque el vendaval sea fuerte cada día, pero hay que creer que con la ayuda del Señor entraremos a la patria celestial. Óyeme, hay que creer que vendrán tiempos mejores, aunque el mundo va de mal en peor, pero la iglesia seguirá como la luz de la aurora, a su nombre gloria, hasta que el día es perfecto. Vamos a ver la gloria de Dios, hay que creerlo en el nombre de Jesús. Fortalezcámonos en fe y veremos la gloria de Dios. Póngase de pie y dele gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por la palabra dada en esta noche. Gracias por haber estado aquí. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. La Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial, Barrio Suba Pinar, te espera en sus reuniones. Martes 6:30 de la tarde. Jueves 6:30 de la tarde. Domingos 9:30 de la mañana. Dios te bendiga.